La peli comienza mostrándonos algún lugar en el gigantesco océano terrícola. Luego vemos a las protagonistas Drew y May. La conductora tenía buena onda, la rubia no tanto, pues no le gustaba esas canciones de hace un siglo. En fin, estaban haciendo un viaje al mar. Drew dijo que perdió su trabajo en una revista, pero no le preocupaba, pues las oportunidades van y vienen. Cierto. Luego contó que ya no estaba viviendo con ese chico que tenía una tienda de surf. Era asunto del pasado. Actualmente vivía con su mamá, la cual estaba fuerte como el dólar. May se alegró de escuchar eso. Así comienza The Dive. Se detuvieron en ese punto apreciando el paisaje y la vista a su alrededor. Las dos tenían planeado hacer submarinismo en aguas profundas, su pasatiempo favorito. Tomaron los implementos necesarios y bajaron por las escaleras. Al llegar a la parte inferior desempacaron lo que iban a utilizar en esa travesía, no apta para miedosos. Drew le dijo a su hermana que era una nerd, pues trajo un montón de equipos sofisticados. Una vez vestidas caminaron como el hijo de Dios sobre el agua. Antes de sumergirse dijeron que nada iba a malir sal. Esperemos que sí. Bodrio sin kills no es bodrio. De a poco descendieron, viendo las especies acuáticas que nadaban de aquí por allá. Drew era demasiado relajada y dijo que extrañaba esa sensación. Su hermana simplemente la observaba. Era evidente que tenían personalidades opuestas, pero llevaban la misma sangre, así que era la única compatibilidad que necesitaban para que su relación funcione. Sigamos. May mencionó haberse arrepentido de traer el sistema de comunicación. Le molestaba un poco que Drew no pare de hablar como Deadpool. Luego se metieron por un sector estrecho. Ellas pensaban que estaban cerca de llegar a una cueva. Se hallaban a 20 pies. Drew soltó un poco de aire fresco del tanque para poder respirar. May le gritó que fue demasiado. Se quitaron las máscaras y conversaron de eso. Haber respirado el aire conservado ahí no era recomendable. Podía ser tóxico. Por eso soltaron un poco del tanque. Drew le dijo a su hermana que ya no la reconocía más. No parecía que estuviera disfrutando del momento. May le respondió que sí lo estaba haciendo, aunque se lamentó no poder expresarlo adecuadamente. Drew le preguntó si estaba bien. La rubia no contestó. Su hermana le declaró que la dejó con un vacío cuando se fue. Ni modo, a seguir nadando. Les faltaba vivir una experiencia traumática para volver a quererse como antes. Sí, señor. Drew le pidió a la velocista que le espere. A lo lejos la vio detenida y le preguntó por qué no le hablaba. May quiso saber si escuchaba eso. De la nada, un montón de rocas comenzaron a caer. Las chicas buscaron dónde protegerse, pero a May le alcanzó una y Drew no supo qué hacer. Llamó varias veces a su hermana por el intercomunicador preguntándole si estaba viva o si ya podía coger toda la herencia de su mamá. Mentira, se puso a buscarla desesperadamente. Luego comenzó a bajar con lentitud para no hacer despertar a este pescado feo. Drew le declaró a su hermana que la iba a encontrar cueste lo que cueste, como dijo el buen Cap. Ya había llegado al fondo, desplegó una cuerda para no perderse. A May le pidió que encienda una luz, pues no se podía ver nada a esa profundidad. Le hacía mucha falta ese pescado con lucecita incluida. De pronto May le avisó que estaba atrapada. La comunicación no era clara. Alcanzó a decir que estaba a 100 pies. Drew le pidió que ilumine su ubicación. El lugar estaba más negro que uña de minero. La hermanita dijo que perdió el rollo. May le pidió que se calme. Así Drew lo encontró. Dijo que tenía el oxígeno en 100. La rubia le ordenó que siga la pared a la derecha. Ella lo hizo. Siguió moviendo su linterna hasta que las dos se encontraron. Ahí Drew observó que May no podía zafar sus piernas de la roca que le cayó encima. ¡Dios mío! Planearon alzarla, pero no tenían la fuerza necesaria. Lo mejor era cortarle las piernas a May y salir rápidamente antes de que se les acabe el oxígeno. La rubia, muy calmada, le dijo que vaya a la superficie y busque ayuda. Ella estaría bien esperando. Drew tenía el aire en 85, May en 100. Le alcanzaba para respirar una media hora. Al llegar arriba no podrían comunicarse, así que debía recordar todo. En la orilla habían 2 tanques y en el cacharro otros 2 que debía traer. Asimismo no podía olvidarse de la gata que guardaban en el maletero. Con esta alzarían la roca. Drew solo disponía de 20 minutos para hacer todo eso. Antes de empezar, May le dijo que solo debía mantenerse calmada para usar el menor aire posible, un consejo que ella también lo siguió cuando se quedó sola, diciéndose a sí misma que no piense en nada. Drew llegó a la superficie, nadó a la orilla ignorando la alerta de descompresión tal como se lo dijo su hermana. No tenía tiempo para hacer eso. De repente observó algo terrible. Los tanques de la orilla estaban cubiertos por varias rocas que cayeron. Es decir, May estaba jodida. Ella recordó varios momentos de su infancia con su hermanita. De seguro algo turbina le pasó. Vamos a descubrirlo. Luego pensó por qué Drew se demoraba tanto. Ella puso la alarma para que suene en 15 minutos. Llegó al auto en un parpadeo. Como no pudo abrirlo, una roca hizo el trabajo. Tomó los tanques de los asientos de atrás, abrió las puertas desde adentro
adentro. Quiso activar la cerradura del maletero pero no servía. Intentó desde los asientos pero tampoco funcionó, por lo que tuvo que usar un cuchillo para hacer un hueco y sacar la gata, el cual era muy pequeño. Tomó el mapa y vio que estaba igual de jodida que su hermana. Tuvo que cambiar el plan, llevar solo 2 tanques y luego los otros 2 cuando descifre cómo abrir el maletero. Le quedaban cerca de 5 minutos antes de que su hermana parta al más allá. De pronto observó una embarcación a pocas millas náuticas. Intentó llamar su atención, a su vez se vestía y cargaba los equipos. No pudo hacerse notar, así que no tuvo más opciones que aventarse al agua. Solo le quedaba 1 minuto. May ya no tenía oxígeno. En tanto, Drew continuaba pidiendo ayuda y se le cayó un tanque por descuidada. No tiene caso, la protagonista descendió a toda madre. May ese rato tuvo que aguantar la respiración como una campeona. Segundos angustiantes para ella. Drew no aparecía por ningún lado. La rubia al verla acercarse le estiró la mano y pudo respirar de nuevo. Justo a tiempo, casi no la cuenta. Ese momento la idea de cortarse las piernas no sonaba tan mal. Drew le avisó que soltó un tanque pero iba a buscarlo haciendo buceo en apnea, lo que significaba que le iba a dejar su tanque a May. ¡Por Dios, no! Ella no podía mandarla al diablo porque tenía la boca ocupada. Antes de irse tomó una bocanada de aire, se puso las gafas y se desearon telepáticamente mucha suerte. Cosas de hermanas. Con una mirada ya sabían lo que querían decirse. May vio algo en el tanque y no lo pudo creer. En eso Drew buscaba el que se perdió. Ella aseguró haber visto por dónde cayó, pero no lo sé, Rick. Era bien ciega, con o sin luz. De milagro lo encontró. Con sus 3 pulmones quiso regresar donde su hermana, pero se perdió. Gracias al cielo, May la guió usando su luz. Otra vez justo a tiempo volvió a respirar con el tanque de la rubia. En realidad no estaban haciendo nada más que gastando los tanques sin pensar en cómo zafar a May de esa roca. Por lo menos ya cada una tenía el suyo. Drew activó el comunicador en su máscara. Solo faltaba el de su hermana para que pueda hablar también. Dejó instalado correctamente su tanque. Luego cambió las gafas por la máscara. Ahí May se enteró que las llaves del auto estaban enterradas con los otros 2 tanques, por lo que no trajo la gata. Los iPhones también estaban bajo las piedras y no pudo llamar a Aquaman. En el mapa vio una casa a 1 milla de distancia. Estaba muy lejos. May le dijo que debía traer la gata y debía intentarlo con más ganas. Ahora tenía que hacer una parada de descompresión o quedaría como este pescado. También tenía que cambiar su tanque viejo que se encontraba a 50 barras, pues la manguera del inflador estaba dañada e iba a perder mucho aire. Debía arreglarla arriba. Antes de irse le recordó que haga una parada. Sus niveles de nitrógeno eran muy altos. Drew no quería hacer eso, sino pedir ayuda al bote o se iba a ir, lo cual ya había sucedido. La chica se molestó. Al llegar a la superficie vomitó el desayuno y sangró por la nariz. Eso le pasó por no obedecer a su hermana. Después quiso arreglar la manguera del inflador, pero no había tiempo para detalles y regresó rápidamente al auto a abrir el condenado maletero. Si fuera latinoamericana ya lo hubiera hecho en segundos. Le faltaba calle. Como no lo logró, decidió ir a la casa que estaba a 1 milla. Era buena para no hacer caso a su hermana mayor, quien permanecía tranquila para no usar mucho aire. Viendo escenas del pasado, las hermanas hacían esos viajes cada año junto a ese hombre, quizás su padre. Las 2 no hablaban en absoluto de él. 1000 años más tarde, Drew llegó al rancho playero. Bueno, no, era una edificación religiosa, la cual le resultaba de maravilla. Solo tenía que pedirle a Diosito que las ayude y fin del cuento. En la entrada gritó como loca, pero ni el Espíritu Santo la recibió en la puerta. Subió por las escaleras y entró en una habitación. Ahí se puso a buscar lo que sea que pueda servirle. No había nada. Volvió a salir y se le ocurrió una genial idea: llevarse la motocicleta. No exactamente, la usó de banco para poder ingresar por esa ventana del piso de abajo. Tal vez exista un objeto que pueda utilizar para abrir el maletero desgraciado. Encontró una bebida y se la tomó entera para recargar ATP. Luego hizo cálculos matemáticos avanzados para salir de ese problema. Otra mentira: dejó una nota avisando lo que había pasado y en dónde estaba su hermana. Con ese martillo tenía que sacar la gata. Ya no le quedaban muchos minutos. May divagaba entre sus pensamientos. Ella odiaba ser una persona aburrida. En cambio, Drew era pura alegría y diversión, algo que no podía soportar porque le recordaba lo que perdió. Eso no se lo dijo a su hermana, pero quería hacerlo. Cansada de esperar, intentó zafar sus piernas. Mientras tanto, Drew rompió el cuchillo. Ahora sí no iba a poder abrir el maletero. En un momento así, solo se puede reír. Era justo y necesario hacer estiércol el buen Toyota. Cansada de que todo le salga mal, comenzó a llevarlo de retro. Una vez colocado en la dirección correcta, lo empujó por la empinada ladera para que se rompa en 1000 pedazos. Por fin se abrió. Drew buscó la gata, pero no había ninguna. Solo unas latas de otras cosas. Eso la fulminó. En serio lo intentó, pero parece que el destino quería quitarle a su hermana. Además, no se puede ser tan alegre en esta vida. Tras disculparse varias veces, volvió a animarse. De la nada vio una cabra, lo cual solo podía significar una cosa: este animal es un simple
símbolo de resiliencia y tenacidad. Regresamos a las escenas del pasado. May le dijo a su hermana que ojalá pudiera ser como ella. Drew se levantó para intentarlo una última vez. Con ese palo quizás podía hacer una palanca para alzar la piedra. Fue llevando una de esas latas, tomó el botiquín del maletero con cinta adhesiva y ese espumante selló la fuga de la manguera de su tanque. Me impresionas. Comprobó que no salga el aire en exceso y regresó con el otro tanque donde su querida y única hermana. No se iba a rendir. Me agrada su actitud. Like asegurado. A May le preguntó si estaba bien. Ella le mencionó que ya entendió todo. Pertenecía a esas aguas profundas. Drew le dijo que estaba borracha o estaba sufriendo de narcosis por nitrógeno. La rubia le contó que vio algo a lo lejos. Una cosa muy hermosa. Su hermana la hizo reaccionar. May volvió a sus cabales. Entre las dos intentaron alzar la roca con ese confiable palo de madera, pero les faltaba un buen almuerzo. Drew vio que casi ya no tenía aire en su tanque viejo y tuvo que cambiar al nuevo. Lo hizo sin sacarse la máscara y conteniendo la respiración. May le daba ánimos, aunque algo estaba mal con la válvula. La rubia le ordenó que regrese al tanque viejo. La válvula de este sí cerraba bien. Lo que pasó es que el nuevo se averió al caerse en las escaleras. Más mala suerte no podían tener. Ya con menos fuerzas comenzaron a alzar la roca. Pudieron moverla un poco, pero el palo se rompió. ¿Será este el fin de May? Ella empezó a aceptar su destino fatal. A su hermana le dijo que no podía pensar en nada más. Drew le preguntó qué hubiera hecho su padre. La rubia, muy enojada, le respondió: yo no sé. Luego le pidió que regrese a la superficie y tenga muchos escuincles por las dos. Drew no lo iba a hacer, pensó en inflar su chaqueta debajo de la roca para alzarla, como un colchón. Era una maldita genia. No obstante, la válvula de seguridad seguía abriéndose. En eso vio que su tanque viejo ya casi no tenía oxígeno. Drew le dijo a su hermana que la amaba. Lo intentaron de todo, así que no era su culpa. Le prometió que iba a tener una vida fantástica, sin olvidarse de pedirle que haga una parada de descompresión. Drew lloró y se disculpó por no haber podido hacer más. Después dijo que no se iba a rendir. Tal vez alguien ya vio su mensaje del mapa. Y un bote arriba. May le gritó que no lo haga. Se iba a descomprimir bien feo, pero a Drew ya no le importaba nada. No podía permitir que su hermana muera. Al llegar a la superficie no sabía ni cómo se llamaba. Se debilitó terriblemente. Hasta era incapaz de ponerse de pie. Al recostarse vio a su difunto padre. Luego desapareció. Escenas dramáticas para despedir a la desafortunada de May. Ella no entendió quién encendió la música, odiaba esa canción antigua, pero solo era su cerebro poniendo los créditos. Al ver hacia arriba observó a su hermana danzando y haciendo piruetas sin sentido. Volvió a recordar lo que pasó en su infancia. Su padre quiso ahogarla para que aprenda a contener la respiración. Drew no entendía lo que hacía. Con lo último de su tanque recordó los maravillosos momentos que vivió junto a ella. ¿Quién bajó sin tanque, con una roca y esa lata que tenía una válvula en buen estado? May le preguntó por qué regresó. Su hermana no contestó. Tomó un poco de oxígeno. No rendirse es fundamental en esta vida. Sí, señor. Drew hizo lo que sospechamos desde un principio. Conectó la válvula de la lata a la de la chaqueta, la selló con el espumante y comenzó a inflar. Acto seguido intentaron alzar la roca con sus fuerzas. Lo lograron. May sacó sus piernas, pero Drew no se encontraba nada bien. Ahora su hermana mayor la auxilió y la fue llevando hasta la superficie. Faltaba muy poco. Si sobrevivir querían, descomprimirse primero debían, por lo que se dirigieron a la cueva en donde había una reserva de aire que hace rato soltaron. Drew no podía subir otra vez sin liberarse del nitrógeno o moriría. Debía quedarse en esa cámara todo el tiempo que pudiera. May dijo que iría a la orilla pues no podía quitarle el aire de ese hueco, prometiendo regresar. Después entendió que su hermanita iba a necesitar más aire. En la cámara no había suficiente y Drew debía quedarse mucho tiempo, por lo que planeó volver con el tanque que tenía la válvula dañada. Lo iba a hacer nadando y tomando una buena bocanada de aire. Drew estaba demasiado débil. No sabía si seguir a su hermana o resistir en ese lugar como se le ordenó. Como ya vimos, era bien necia. Ese momento May tomó el tanque. El hueco se quedó sin aire puro y Drew comenzó a ahogarse. Dio sus últimas patadas pero no dijo sus últimas palabras. ¿Quién lo diría? Murió para salvar a su hermana, quien llegó donde ella demasiado tarde. Aún así empezó a romper la válvula para soltar todo el oxígeno del tanque y hacer que esa cámara vuelva a tener aire puro que respirar. Ahí le dio respiración boca a boca a su hermana para que regrese a este mundo cruel. No estaba bromeando, sino despertaba, había tabla. Más escenas dramáticas para finalizar el bodrio. Otra vez lo lograron. Con esa experiencia traumática volvieron a quererse como antes. May le dijo que se iban a quedar en la cámara un buen rato y luego saldrían, pero le avisó a Drew que el próximo año ella escogería el lugar en donde hacer submarinismo. Buen chiste. ¿Sí? Fue bueno. Tras eso, May llevó a su hermana hasta la superficie. Sin duda, las protagonistas se ganaron su tremendo like. Dejen un comentario si les gustó esta historia de supervivencia. Fin, así termina The Dive. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez, espero que les haya gustado, y si no fue así no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos, dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no...
Hay tabla. Eso es todo, amigos.